economía ecuatoriana, según sostuvo. El presidente de la Asamblea Nacional, César Ritardo, otorga el uso de la palabra al asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. Se tiene que habilitar el micrófono de la computadora del asambleísta Kronfle para que lo podamos escuchar. Ocurre en este momento. De las víctimas del COVID, y mi aplauso nuevamente de pie a toda la gente que trabaja en la primera línea, esos héroes verdaderos del país y que nos permiten a muchos de nosotros continuar en casa. Con mucha preocupación veo este debate por las posiciones que son inentendibles cuando realmente se entiende lo que tiene el texto de la ley. Por un lado, el ponente usa la política tratándola de disfrazar de técnica, pero como conoce sus falencias técnicas, a confesión de parte, relevo de pruebas, textualmente dice, puede que haya mucho que corregir, hacer una ley técnica. Permítame contestarle como un ciudadano primero y luego como asambleísta, que definitivamente yo sé de esta materia y que sí hay mucho que corregir y se lo he venido diciendo con mucho respeto, con mucha altura, y usted hace caso omiso a la mayoría de las cosas que he planteado dentro de la comisión. Tanto así, señor ponente, que le he pedido a varios miembros de la comisión hacer múltiples correcciones y por esa vía usted ha recogido algunas. Testigo de esto, Ana Belén Marín, que acaba de hablar también hace pocos minutos dentro del Pleno. Quien ha politizado esto por falta de conocimiento es usted. No trate ni intente echarle la culpa a los miembros de la comisión ni al Pleno de la Asamblea Nacional. Por otro lado, es claro que lo que aquí se grita y se desgarran las vestiduras no es lo que tiene la ley. Yo también voy a presentar artículos para decir la verdad al país y no hacer un show político de gritos cuando partidarios de esa misma institución o de ese mismo partido que están dentro de la Asamblea Nacional en otras ocasiones han dicho cuando se grita es porque se acaban los argumentos. Hágale caso a sus propios cuidarios que pertenecen a su partido, asambleístas que vienen aquí a gritar como que si estuviéramos sordos los que lo estamos escuchando. Y además a confundir a la opinión pública. Porque el artículo 2, que es un parche, lo que se ha tratado de hacer en la ley, para decir que a través del artículo 2 ya no hay intromisión en nada, ese artículo 2 tiene relación con el artículo 4, con el artículo 8, con el artículo 20, con el artículo 22, con el artículo 35, con el artículo 40 y con el artículo 41. Varios de estos artículos también Ana Belén los ha mencionado en su intervención, algunos Gabriela. En cuanto a deuda y al límite, también hay falencias. En el artículo 25, 26, 34, 36 y 38, en reglas macrofiscales en el artículo 10. Yo le voy a pedir al secretario que lea artículo por artículo, lo voy a hacer yo mismo, solo para poner un ejemplo en 3 artículos. Voy a tomar lo más ridículo de la ley para poder graficar la intromisión del Ministerio de Economía y Finanzas dentro de los gobiernos autónomos centralizados. Artículo 8. Los recursos de cooperación internacional no reembolsables, o sea, los que no se tienen que pagar y que vienen del extranjero. Fíjense bien, los recursos de cooperación internacional no reembolsables deberán ser objeto de programación, ejecución, reporte y evaluación presupuestaria y deberán observar la normativa emitida por el ente rector de las finanzas públicas. ¿Qué más intromisión que eso? Artículo 22, en cuanto a la programación presupuestaria, en la parte final dice que las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo que ya se encontraba vigente, por supuesto, antes de la definición de ese artículo 2 nuevo que pone en otro saco al sector público no financiero. Eso no es intrometerse en los GATS, eso no puede ser intrometerse mañana en la seguridad social. Artículo 35. El artículo 152, a continuación del inciso cuarto, agrega el siguiente: los servidores de las entidades del sector público no financiero que no cumplan con el envío de la información se sujetarán a lo previsto en este código, que a las sanciones del Ministerio de Economía y Finanzas, que pretende ser un ente de control, de emitir informes y de sancionar, como muy bien lo explicó el Contralor General del Estado en su intervención dentro de la comisión. Y ayer, en el programa Contacto Directo, explicó que hay una intromisión en la gestión que hace la Contraloría. Entonces, a ver, perdónenme, señores, vamos a hablar las cosas técnicas, hablemos las cosas técnicas, pero ya basta de mamarrachadas. Porque yo conozco valientes de diente, conozco más de 20.
valientes de 20, conozco más de 20. Entonces vamos a poner las cosas en orden y en su punto. Ese artículo 2 es donde pivotea la ley, hay que eliminarlo, si ya está definido todo esto en la Constitución, porque ese es el primer problema, tratar de parcharlo para tratar de ajustar los demás artículos de ese parche sin que haya una concordancia, una concurrencia, lo que hay es una incoherencia dentro del articulado. Frases y parches se pueden poner, generan un híbrido que lo que genera es una confusión y una falta de certeza y seguridad jurídica dentro del texto. Por más que se ha tratado ese artículo de modificar, al estar correlacionado, y me he cansado de decirlo, con los demás artículos, sigue respetando autonomías en los GAT, seguridad social, sigue metiéndole la mano a los fondos de la educación porque no guarda coherencia el texto. Además, en el tema de deudas hay pocas cosas, y ya las voy a explicar más adelante, claras y confusas son la mayoría en el manejo de las deudas. Y un sinnúmero de cosas adicionales como las plataformas que se quieren hacer para transar papeles en el sector público sin ir por las bolsas de valores. Vamos resumiendo, para que mañana no se diga que aquí se habla de politiquería. Vamos resumiendo. La plata de los IVAs no se considera como deuda si no se paga si no se paga dentro del plazo de 90 días, 99 días. Las deudas no se consideran deudas si no tienen hasta 360 días. La plata del IVA de los gobiernos autónomos centralizados, por más que quisimos corregirlo, se la siguen llevando para regresarla tarde o mal o nunca. Y quizás borrarla de las deudas como deudas internas dentro de los procedimientos de deuda. Las rentas siguen llegando tarde. Se le mete la mano a los techos a los gobiernos autónomos descentralizados. Se quiere definir hasta los proyectos que ellos mismos quieran hacer. El retraso de pagos no se cuenta como deuda, como ya lo dije, y los préstamos internacionales, como yo los acabo de leer, no reembolsables, tienen que pedirle permiso a la autoridad central. Entremos en el tema del IAS, el ISFA y el ISPOL. Cheque en blanco para que cualquiera con esta definición de sector público no financiero le meta la mano. Entonces, ¿va a servir para qué? Para poder financiar al gobierno cuando lo necesite, con esa supuesta lógica de que se pasa de un bolsillo a otro dentro del sector público. O sea que los fondos que aportamos empleadores y trabajadores a la seguridad social pueden servir para financiar al Estado. ¿Dónde está la prohibición explícita de esto dentro del marco de la ley? Va a ser siempre un barril sin fondo. Mañana este impuesto, que hoy es del 20% de los aportes de la seguridad social, mañana con ese pretexto de que la seguridad social no puede cumplir sus obligaciones ni en salud, ni en invalidez, ni en vejez, ni en muerte, ni en pensiones de jubilación, ni en créditos quirografarios, ni en créditos hipotecarios. Mañana, que esas son las funciones de la seguridad social, no se puedan cumplir. Entonces, ¿qué? Va a haber un incremento en la aportación de la seguridad social para que se siga dilapidando la plata, para que sigan habiendo actos de corrupción, porque se definen dentro de un sector público no financiero al antojo de que se le da la gana a esta ley. A eso es lo que queremos jugar, porque así el hueco crecerá y crecerá. Y van a tener que aumentar las aportaciones, que son un impuesto al salario, para que no generen ningún bienestar a la sociedad. Se borran las deudas internas. ¿Para qué? Para pagar afuera mañana, señores. ¿Cuál es el procedimiento de borrar? La Contraloría lo ha dicho con claridad meridiana en su intervención, señores, por el amor de Dios. No se puede hacer una ley que diga cómo se borra una deuda, porque eso requiere de un reglamento, y el reglamento tendrá que ser tan preciso y tan exacto que si alguno de los parámetros cambia, sería inaplicable. Eso se tiene que hacer a través de resoluciones, con el debido cuidado, haciendo las consultas, inclusive al sector judicial. Ya lo dijo el Contralor del Estado. Revisen, por favor, las intervenciones de las autoridades independientes y de control. El Ministerio de Economía y Finanzas no puede sustituir a la Contraloría, ni en el control, ni en los informes, ni en las sanciones. Y mucho cuidado, porque aquí se quejan mucha gente de que el endeudamiento. Revisen el proyecto de ley si se está definiendo cuáles son las condiciones del endeudamiento nuevo y qué transparencia existe en el registro de la información de ese endeudamiento. No nos sorprendimos hace pocos años que no sabíamos cómo se están haciendo las operaciones que hoy le están costando al país una fortuna en el servicio de la deuda que no permite atender otras necesidades de la población. Sistemas y plataformas en paralelo, señores, por favor, para transar papeles entre instituciones públicas, entre instituciones del Estado. Gabriela, yo tengo las comunicaciones para contestar a tu pregunta. Las bolsas de valores del país están dispuestas a hacerlo a cero costo para el gobierno. Ni desmaterialización, nada, cero costo. ¿Por qué se quiere hacer una plataforma en paralelo cuando existen las plataformas de las bolsas de valores que no le costaría al Estado ni un centavo?
Reciban, los que estamos en los miembros de la comisión, recibimos todos los días las quejas en materia de los presupuestos de educación, cómo al meternos también en el mismo saco del sector público no financiero se pueden manipular en un futuro. Señores, ¿quieren hablar de técnica? Hablemos de técnica. No solo hablemos, pongámoslo por escrito. Nosotros como Partido Social Cristiano, el asambleísta Vicente Almeida y yo, hemos presentado un informe de minoría corrigiendo todo esto que se está discutiendo en la ley. Nos anticipamos, lo hicimos antes, entendemos la ley, sabemos cómo corregirla, presentamos por escrito las correcciones. No bla, 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 no gritos ni show, por escrito están. Ahí se corrige lo que es el sector público per se con el sector público no financiero, con la administración pública central, para no crear estas contradicciones que creen que se resuelve porque en un artículo hay una frase y en otro no. Así no guarda relación el texto, señores. Hay incoherencia en el texto. Cuando se levanta la voz, vuelvo y repito, es porque se acaban los argumentos. Y yo espero que aquí sí haya conciencia para realmente corregir todo lo que tiene esta ley, porque de pasarse como está presentada al Pleno de la Asamblea Nacional sería una barbaridad, de la cual yo, en lo personal, me opondría totalmente. Los gritos del show no caben, señores. Vuelvo y repito, valientes por el diente, conozco a más de 20. Gracias, señor presidente. Allí la postura expresada por parte del asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle, quien también integra